Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Buenos días, Resistencia. Soy Andrés, renuevo mi compromiso con la Resistencia y con la Cafetera. ¿Por qué soy mecenas? Pues porque entiendo que necesitamos un periodismo sosegado, sin crispación, sin estridencia, sin crispación. Un periodismo que nos acerque a esas historias del día a día, esas más amables y esas que nos dejan una cicatriz en nuestra conciencia. Larga vida a la Cafetera. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing, but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply, and reinforce its offensive in the Donbass region. Aplicaremos un umbral a partir del cual se minoran los precios, es decir, incidiendo en favor de que esa internalización de un precio elevado en los futuros de medio y largo plazo no se produzca. Si se confirma, creo que es la mejor noticia, porque esta es una propuesta que desde Podemos llevamos haciendo varios días. Supondría un tope que de verdad nos permitiría bajar la factura de la luz a costa de los beneficios absolutamente multimillonarios e inmerecidos que están ganando las empresas energéticas y afrontar de manera muy contundente la subida de la inflación que nos preocupa a todos. Esta es una ley de cuya aprobación se alegrarán los que votamos a favor y también los que votaron en contra. Lo digo porque el problema de los residuos es un problema real, es un problema que nos está afectando cada día. Según recientes estudios, cada español producimos 442 kilogramos de residuos al año y, por lo tanto, al final, ayuntamientos de todo signo político tendrán que gestionar esta cantidad de residuos. En primer lugar, yo quiero agradecer la confianza que
que deposita en mí Alberto Núñez Feijóo, y acepto ese encargo y esa propuesta que me hace. Como todos ustedes saben, es una propuesta y tiene que ser aprobada en el Congreso que vamos a celebrar este fin de semana en Sevilla. Y por eso, bueno, pues seremos prudentes hasta que ese momento pues yo sea realmente designada, si así lo quieren mis compañeros, ¿no? Le indicamos que la notificación de su cese de fecha 31 de marzo de 2022 está disponible. Texto del SMS recibido esta semana por 6.000 sanitarios de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular y sostenida por Vox. Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera. Ya estamos reunidas en torno a nuestras tazas de café. Muy buenos días, ya hemos llegado al final de la semana y tenemos muchos asuntos encima de la mesa. Para empezar, continuamos con el contexto de la guerra en Ucrania. La OTAN ya ha dicho que Rusia no se está retirando, sino que se está reposicionando. Pero el asunto que copa las portadas a nivel nacional en España es que España ha acordado con Portugal un tope de 30 euros para el gas, una propuesta que podría bajar la inflación según los expertos y que podría llegar a envidiar a algunos países en la Unión Europea. También en otros asuntos no podemos olvidar lo que va a suceder entre hoy y mañana, este fin de semana, porque se va a celebrar el Congreso Nacional del Partido Popular. La Razón, de hecho, como veremos más adelante, el periódico La Razón dice que Feijóo asumirá el reto de evitar más coaliciones con Vox. Y ayer en el Congreso de los Diputados sucedieron varias cosas. Una de ellas es la aprobación definitiva de la Ley de Residuos para intentar, sobre todo, poner freno a la multitud de basura que generamos y especialmente también de plásticos. También sobre el Congreso de los Diputados hablaremos de las enmiendas que han presentado 150 organizaciones sociales, enmiendas a la Ley de Vivienda, y que el bloque de investidura, salvo el Partido Socialista, las ha respaldado. Y no olvidaremos tampoco algo de lo que hablábamos ayer y que también se habló en el Congreso de los Diputados cuando compareció Joan Baldoví, que recordó ese despido de 6.000 sanitarios en Madrid. Lo comentábamos ayer, no solamente sucede en la Comunidad de Madrid, también en numerosas comunidades autónomas. De hecho, salieron a protestar el personal sanitario por estos despidos de los llamados contratos COVID y que, bueno, pues una vez más volvemos a olvidar todo cuanto hicieron estas personas en los peores momentos de la pandemia y, bueno, pues así se lo devolvemos con este despido de miles de sanitarios y de sanitarias, en este caso en Madrid, pero como digo, también en otras comunidades autónomas. Estos son los principales temas de los que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer comentando con el hashtag #LaCafetera tope al gas. #LaCafetera tope al gas, porque como sabéis y como hemos dicho, pues es el tema central de la actualidad en España.
Pero como cada viernes también tenemos esos espacios de sosiego y de mayor reflexión, gracias a Pilar de la Peña, con la que hacemos ese resumen de prensa internacional, ese resumen semanal. También en series, en esa sección de Plata o Plomo, El Mundo en Series, hablaremos en esta ocasión con Ana Pastor de la serie La Unidad, es la segunda temporada. Y también en videojuegos, Zares, oyente de este programa, nos va a volver a hablar en esta ocasión de un videojuego que se llama Persona 5, de la saga Persona. Así que tendremos también estos espacios de sosiego, también de entretenimiento, para terminar la semana de la mejor manera posible. Y no sería posible sin la gran compañía cafetera de cada día. Por aquí tenemos ya a Esperanza Cardero, a Mamen Páez, a Enrique Quesada, a Ayla, Edi Muscus, Ode Murian, también te veo por aquí, Davieretes, Panis Omelet, a todos y a todas, muy buenos días, sobre todo a aquellas personas que estáis en directo, pero también no olvidamos a tantas y tantas personas que estáis en la retaguardia, que nos escucháis por las tardes o por las noches. Así que, bueno, así terminamos la semana. Y tenemos muchísimas cosas de las que hablar antes de empezar el fin de semana. Así que lo dicho, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Strangled in my sleep. You want me to shape up, but in my dreams I found relief. You want me. Y vamos a ir abriendo las portadas de periódico, porque además ya veo que estáis preparados y preparadas. Ode Murian dice, aquí tengo ya 3 pantallas y 2 escritorios por pantalla, así que creo que ya estamos preparadas para asumir todos los temas que tenemos por delante para analizar la actualidad de la mejor manera posible. Como os decía, el gran tema del día es que, como dice el diario El País, España pide limitar el precio del gas para rebajar la luz a la mitad. Explican que Bruselas debe autorizar el pacto del Gobierno con Portugal para fijar un máximo del combustible que tendría gran impacto en la factura eléctrica. Este asunto también lo lleva en portada el diario La Vanguardia, que titula «El Gobierno propone a la Unión Europea un drástico tope al precio del gas». Y este es un asunto que cuenta también el Periódico de España y que además pone un matiz sobre la mesa. Dice efectivamente que España y Portugal piden topar el gas en 30 euros para bajar la luz y dice el límite consensuado por ambos países que necesita el aval de la Unión Europea coincide con el que reclamaba Podemos. Precisamente a esto hacía alusión cuando le preguntaban a Ione Belarra sobre este tope al gas y en ese momento todavía no se había, confirmado, ¿no? Por la ministra de Transición Ecológica. Entonces Ione Belarra decía, de confirmarse es una buena noticia y además es algo en lo que nosotros veníamos insistiendo. Este dato lo tienen que confirmar las responsables de la negociación en este momento, que son la vicepresidenta primera y la vicepresidenta tercera. Yo no lo puedo confirmar, pero si se confirma creo que es la mejor noticia, porque esta es una propuesta que desde Podemos llevamos haciendo varios días. Supondría un tope que de verdad nos permitiría bajar la factura de la luz a costa de los beneficios absolutamente multimillonarios e inmerecidos que están ganando las empresas energéticas y afrontar de manera muy contundente la subida de la inflación que nos preocupa a todos.
De hecho, también hablaba de eso más tarde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y anunciaba así esta propuesta. Aplicaremos un umbral a partir del cual se minoran los precios, es decir, incidiendo en favor de que esa internalización de un precio elevado en los futuros de medio y largo plazo no se produzca, incentivando, que es lo que nos gustaría, la firma de contratos bilaterales o la actualización de contratos bilaterales por cuanto más tiempo mejor consideren las partes, pero dentro de umbrales razonables y no dando por hecho que el precio de la electricidad pueda seguir extraordinariamente alto con independencia de cuál sea el nivel de penetración de energías renovables o con independencia de cuál sean el resto de medidas que se puedan incorporar en el ordenamiento jurídico. Pues así escuchábamos a Ione Belarra y también a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que insistía en que esta propuesta es una propuesta conjunta formulada por ambos gobiernos, tanto el de España como el de Portugal, y que está sujeta ahora a la negociación con las autoridades europeas. Por eso insistíamos también en el título de este programa en que efectivamente España y Portugal proponen este tope al gas que podría llegar a envidiar a otros países europeos, y entonces, bueno, pues esto podría generar cierta desconfianza, ¿no?, en la Unión Europea porque temiesen que otros países sigan el ejemplo si esta propuesta es eficaz. El caso es que decían varias informaciones que la ministra ha augurado que el precio de la luz se podrá limitar en 3 o 4 semanas, por lo que decía que hay que ser pacientes porque es necesario que en este tiempo, decía, se siente bien esta propuesta conjunta que, insistimos, está sujeta ahora también a la aprobación, a que pongan al visto bueno de la Comisión Europea. Además, insistíamos también en el título de este programa en que puede suponer que baje la inflación, ¿no? Como veníamos diciendo esta semana y como lo decían todas las portadas, hay un grave problema, ¿no?, sobre la inflación, y entonces esta medida, según expertos, pues podría hundir la inflación. Decía el diario.es, el límite al precio del gas en 30 euros hundirá la inflación según los expertos. Y explicaban en esta información que los economistas coinciden en que si la Comisión Europea aprueba limitar el precio del gas en 30 euros para rebajar la electricidad, tendrá un impacto muy significativo y automático sobre la escalada del IPC. Como decimos, esta propuesta es la que se anunció ayer, que sería una propuesta conjunta con el Gobierno de Portugal, y queda a ver ahora cuál es la respuesta de la Comisión Europea, si realmente le da el visto bueno o no. Pero bueno, según los expertos y según esta información del diario.es, podría ser una buena noticia a la hora de enfrentar las cifras de inflación a las que nos enfrentamos. Este es el asunto central, como decía. Pero también continuamos con el asunto y con el contexto en el que nos encontramos y también que ha propiciado, ¿no?, que los precios suban, y es la guerra que hay en Ucrania. Sobre este asunto, y además lo lleva en portada el diario La Vanguardia, dice, según avisa la OTAN, Putin miente y reorganiza sus tropas. Lo decíamos, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha llegado a decir que Rusia no se está retirando, sino que se está reposicionando. Todo esto viene después de unos días en los que se podía estar hablando de que Rusia estaba avanzando en las negociaciones de paz, pero sin embargo, como digo, el secretario general de la OTAN ha dicho que Rusia no se está retirando, sino que se está reposicionando. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing, but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply, and reinforce its offensive in the Donbas region. Así lo decía el secretario general de la OTAN, desconfiando de la posición de Rusia. Y además nos hacíais llegar varias personas en relación a este asunto, pero también sobre la vía diplomática. Nos hacíais llegar unas palabras de Noam Chomsky que instaba a poner fin a la guerra en Ucrania por la vía diplomática, y también se dirigía a Estados Unidos y decía que se implique en la diplomacia. Decía, si a Estados Unidos le preocupan las víctimas ucranianas, debe participar en la vía diplomática. The immediate task is to end the crimes
that are devastating Ukraine. If it has any concern for the fate of Ukrainian victims, what the U.S. must do is agree to participate in diplomatic efforts to end the attack. I had a dream I saw her in a forest. I never got the image off my mind. I never knew the love that went before us. But that's the moment I was stuck in time. El caso es que cada vez se hace más urgente la resolución del conflicto, el fin de la guerra que sigue afectando a tantas y tantas personas y que está haciendo, ¿no?, que la acogida de refugiados y de refugiadas sea cada vez más urgente. Por cada día que pase se hace más necesaria todavía esa vía diplomática, esa resolución del conflicto, esas negociaciones de paz en las que lleva insistiendo toda la semana Naciones Unidas y que hasta entonces, hasta que lleguen esas negociaciones de paz y hasta que llegue ese fin de la guerra, pues numerosas personas se ven obligadas a abandonar su país. Nos hacíais llegar también esta información de que Pedro Sánchez asegura que hay unos 30.000 refugiados ucranianos en España y que en unos días serán 70.000. De hecho, decían que el Gobierno ha habilitado varios centros de acogida y atención para hacer frente a la crisis humanitaria. Sobre este asunto, como venimos insistiendo aquí en la cafetera, demuestra esta implicación del Gobierno con las personas refugiadas ucranianas, demuestra que sí que es posible la acogida de personas refugiadas, que sí es posible acoger a personas que arriesgan su vida para llegar a nuestro país y que debería ser posible que en todos los casos España fuese un país de acogida y que tendría que ser posible conseguir que hubiese vías seguras para que la gente no tuviese que arriesgar su vida tampoco a bordo de una patera para llegar a nuestras costas. De hecho, no hay que irse muy lejos. Como publica el diario.es, al menos 26 personas murieron en la patera que llegó a El Hierro el pasado fin de semana. Cuentan que la Policía Nacional ha recogido el relato de 48 supervivientes que han narrado que partieron de madrugada desde Mauritania con unas 75 personas a bordo. Insistimos, al menos 26 personas murieron en una patera que llegó a El Hierro. Esta es la situación también de personas con nombres, de personas que se juegan la vida y de personas que también buscan refugio. We've got an hour or so to hide.
esta es una ley de cuya aprobación se alegrarán los que votamos a favor y también los que votaron en contra. Lo digo porque el problema de los residuos es un problema real, es un problema que nos está afectando cada día. Según recientes estudios, cada español producimos 442 kilogramos de residuos al año y, por lo tanto, al final, ayuntamientos de todo signo político tendrán que gestionar esta cantidad de residuos. Y algunos de los productos que finalmente acaban siendo residuos, como los productos plásticos, aumentan a un ritmo del 3,5 anual, con lo cual nos encontramos con que al final hay que gestionar 3.500 millones de botellas de refresco, 1.500 millones de vasos de café o 5.000 millones de unidades de pajitas. Se dice fácil, pero estos son residuos que van a dejar de estar ahí gracias a esta ley, porque esta ley lo que establece son medidas de prevención, medidas de reutilización y de reciclaje que hasta ahora no estaban impuestas. Por lo tanto, cualquier ayuntamiento se alegrará de que la cantidad de residuos que se están produciendo se reduzca. Así escuchábamos a Juan López Uralde, diputado de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, celebrando esa aprobación definitiva de la Ley de Residuos. Lo contábamos ayer, pero lo recordamos. ¿En qué consiste esta nueva Ley de Residuos? Pues bueno, entre otras cosas, pone en marcha el sistema de devolución y retorno para la recogida de envases de plástico. ¿Cómo funciona? El primer paso es el depósito. Pagas un precio por el envase. Luego, cuando devuelves el envase, te devuelven el precio que pagaste por ese envase. Y así, este producto, este envase, vuelve a la cadena de producción para ser reutilizado. Y así esto acaba con esa manera de consumo que estamos teniendo hasta ahora de comprar y tirar. Y de esta manera los envases pueden volver a la cadena de producción para ser reutilizados. Pero no solamente estamos hablando de esta medida. También estamos hablando de la reducción de los plásticos de un solo uso, de la eliminación del amianto, del impulso a la venta a granel y también del derecho a consumir agua del grifo en cualquier establecimiento. Que esto es algo que es una lucha que al menos algunas teníamos en muchas ocasiones cuando íbamos a un bar o a un restaurante y entonces tenías que pelearte por conseguir un vaso de agua corriente, que no fuese comprarte una botella con la huella que eso deja, ¿no? Con lo que contribuyes, ¿no? Comprando esa botella a más residuos. Pues bien, estas son principalmente las medidas de la Ley de Residuos que se aprobó ayer definitivamente en el Congreso de los Diputados y que da un paso más contra el consumo que estamos teniendo y con los residuos que estamos generando día a día. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, celebraba así la aprobación de esta ley. Hoy tenemos una buena noticia. Se aprueba definitivamente la Ley de Residuos, Suelos Contaminados y Economía Circular. Damos un paso adelante en la modernización de nuestra economía, en la capacidad de diseñar mejor las cosas para generar menos residuos y que esa recuperación de materiales nos permita volver a utilizarla en la nueva cadena de producción. Tenemos también una buena noticia porque damos un paso adelante muy importante en la lucha contra la invasión del plástico. Un montón de utensilios de nuestra vida cotidiana que son utilizables solamente por una vez y son fabricados con plástico y cuentan con materiales alternativos para poder disponer de la misma prestación, pero sin plásticos, van a desaparecer de nuestras vidas. Tenemos que activar las distintas palancas de las que podemos hacer uso para utilizar otros recursos, para ser conscientes de que cuanto menos recurso de plástico, de otras materias no recuperables utilicemos, mucho mejor.
pues esta es una de las cuestiones que se debatió en el Congreso de los Diputados. Se aprobó definitivamente la ley de residuos. No solamente el Congreso sirve para dar gritos, sino que también se aprueban cosas que afectan directamente a la vida de la gente y también del entorno en el que vivimos. También ayer en el Congreso de los Diputados, nos dio otra noticia, y es las enmiendas de varios colectivos para la ley de vivienda, para mejorar la ley de vivienda. 150 organizaciones sociales presentaron enmiendas a la ley de vivienda y además el bloque de investidura, salvo el Partido Socialista, las respaldó. Así lo contaba Público.es, que decía que Unidas Podemos buscará cambiar la ley durante su tramitación para mejorar el control de precios y las medidas antidesahucios, y los sindicatos de inquilinos piden acompasar los alquileres con los salarios. Sobre este asunto le preguntaban a Pablo Echenique y él decía que sí, que agradecía estas enmiendas para poder mejorar la ley de vivienda. Y además detallaba algunas de las medidas que se pedían por parte de estos colectivos, de estas 150 organizaciones sociales en las que estaba de acuerdo Unidas Podemos. Queríamos saludar la iniciativa de los colectivos de vivienda que han presentado una serie de enmiendas a la ley de vivienda del Gobierno con la voluntad de mejorarla y de hacerla más efectiva. Y además hacemos nuestras sus intenciones de mejorar esta ley. En concreto, hay algunos elementos que pensamos que son indispensables, como es garantizar efectivamente que no hay desahucios sin alternativa habitacional, también garantizar que la regulación de los precios del alquiler es efectiva y realmente baja los precios del alquiler en zonas tensionadas y el precio tiene que ver con la renta de las familias. Al fin y al cabo, en nuestro país las familias pagan una media de un 40% de sus ingresos en alquiler y eso sitúa a las economías familiares muchas veces en tensión. Push me out to sea, baby. It's the best thing for us both. I'll be happy out there, baby. Fish below and stars above. And you'll be happier without me. De hecho, desde el Sindicato de Inquilinos y de Inquilinas decían: hemos registrado 60 enmiendas para la ley de vivienda, y decían: sin estas aportaciones, esta ley no comenzará a resolver el dramático problema que sufrimos en materia de vivienda. El Sindicato de Inquilinos y de Inquilinas, que lleva tanto tiempo intentando resolver un problema que afecta a todo el país, que afecta a la ciudadanía directamente, a la hora de buscar algo tan necesario como es buscar un techo bajo el que vivir, y que al menos de momento está siendo tan difícil para tantas personas, para tantas familias. Como decimos, se han presentado estas enmiendas por parte de 150 organizaciones sociales, así que veremos cómo va avanzando este asunto y si realmente las demandas de estas organizaciones que velan por el derecho de la vivienda de todos y de todas pues se hacen efectivas. Claro, esto también, el hecho de garantizar una vivienda digna al gran conjunto de la población española, implica también pues enfrentarse a los grandes tenedores, por ejemplo, y a poner ciertos límites y ciertos topes, pues básicamente para que la gente pueda tener un techo bajo el que vivir. Let the first sound you hear be a beat
beating heart. It's beating bright, it's beating bold. And when your eyes come to me, I'm humbled constantly. A supernova in sight. Como dice por aquí Mamen en el chat de Spreaker, básicamente es una cuestión de dignidad y de derechos humanos. Algo que se nos olvida en numerosas ocasiones y que no solamente además tenemos que velar por nuestra propia dignidad y por nuestros propios derechos, sino también por aquellas personas que han hecho tanto por la población, que nos han cuidado tanto como son el personal sanitario. Conviene recordar e insistir en los despidos que se están produciendo de miles de sanitarios y de sanitarias por el hecho de que sean contratos COVID, pero es que lo que resulta llamativo es que en este contexto no dejamos de ver numerosas declaraciones por parte de los propios sanitarios y sanitarias de lo ahogados que llegan a la hora de ejercer su trabajo, de los recursos que necesitan y del personal que necesitan incluso ahora, antes de que se produzcan estos despidos. Desde el Congreso de los Diputados, el diputado Joan Baldoví recordaba el despido de 6.000 sanitarios en Madrid. Le indicamos que la notificación de su cese de fecha 31 de marzo de 2022 está disponible. Texto del SMS recibido esta semana por 6.000 sanitarios de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular y sostenida por Vox. Y así es como le devolvemos. Así es el favor que les hacemos al personal sanitario que tanto nos cuidó los peores meses de la pandemia y que tan mal lo pasaron para, incluso arriesgando sus propias vidas para salvar la nuestra. Desde el Hospital 12 de Octubre de Madrid, Mónica García, médica y diputada de Más Madrid, en la Asamblea de Madrid, hablaba también de estos despidos del personal sanitario. Hoy en el hospital en el que trabajo, en el 12 de octubre, uno de tantos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, el 60% de los mal llamados contratos COVID van a ir a la calle. El 60% de los que nos han cuidado, de los que nos han salvado la vida, de los que se han desvelado durante los últimos 2 años por nosotros y de los que han sufrido y han vivido en sus propias carnes lo peor de una pandemia. Hoy una presidenta que aprovechó una pandemia para lucrar a su hermano, que se ha dedicado a repartir contratos obscenos plagados de sobrecostes y que ha dejado que Madrid sea la región de Europa con mayor exceso de mortalidad, se permite el lujo de echar a nuestros sanitarios y volver a demostrar que para ella, para la señora Ayuso, la sanidad pública es solo un atrezo de su ignominiosa cruzada ideológica. No hay derecho, no hay vergüenza, no hay escrúpulos, pero sobre todo hay alternativa a este desfalco y a este desprecio de nuestro patrimonio público y de nuestros profesionales. Esto en la Comunidad de Madrid, pero como veníamos insistiendo ayer, estos miles de despidos del personal sanitario no es algo exclusivo de Madrid, es algo que está afectando a numerosas comunidades autónomas. Lo recordábamos, este miércoles se concentraron frente a las sedes de los servicios autonómicos de salud numerosas personas que pertenecen al personal sanitario. Por ejemplo, en Murcia, el sindicato de enfermeras y de enfermeros denunciaba en una protesta la no renovación de 1.000 contratos sanitarios en Murcia. En Madrid, como decimos, se prescindirá a partir de este viernes de 6.000 sanitarios y sanitarias, mientras, como recordaba el diario.es, las listas de espera están en máximos históricos y los colectivos sanitarios reclaman el refuerzo de las plantillas, sobre todo de atención primaria. Es que no hagan falta, es que hacen falta estos y más sanitarios y sanitarias. Y es que estamos hablando de una cuestión tan fundamental como es la salud, que es algo que parece que se nos ha olvidado incluso después de venir de una pandemia, después de pasar 2 años de olas de contagios, de numerosas muertes, y aún así
Aún así, el refuerzo de las plantillas no llega. Es algo insólito. Denunciaban desde el Sindicato de Enfermeras y de Enfermeros que la situación de abandono y precariedad que sufre, decían, nuestro sistema sanitario tras 2 años de lucha contra la pandemia del COVID-19, denunciaban esta situación de abandono y de precariedad y insistían, venimos de 2 años de lucha contra la pandemia y aún así no hemos aprendido y se sigue dejando bajo mínimos al servicio sanitario español. Pero ojo, es algo que depende de los servicios autonómicos y que, como estamos viendo, pues en Madrid ya se habla del despido de 6.000 sanitarios y sanitarias. En Murcia se habla de la no renovación de 1.000 contratos sanitarios. Y parece eso, que tenemos la memoria muy frágil y al menos deberíamos no tenerla tan frágil y sobre todo recordarle a nuestros representantes, a nuestras representantes públicas, pues cuánto hicieron por nosotros y por nosotras y que no deberían quedar en el abandono ni encima tener que sufrir la precariedad que sufren. Remember grace when you fall and turn to shadows like your father, and the words to make it right, make it right. To be kind, have courage, treat yourself with dignity, walk tall, speak sweetly, be brave enough to lead. It's when you're caught in the darkness, it comes over me. Remember, yours is a light, and the darkness cannot be. That yours is a light, and the darkness cannot be. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia. Pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico. Y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos. Y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante. Porque fue la sociedad que nos creó el instinto. Eso de pertenecer a una grey. Aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Como decía Mujica, nos necesitamos las unas a las otras, los unos a los otros, y este asunto de la sanidad creo que es un gran ejemplo. Puede que tengamos la gran suerte de no tener que pasar por un hospital o que uno de nuestros familiares no tenga que pasar por un hospital, pero sobre todo se siente muy muy latente, ¿no? Cuando tengas que enfrentarte, bueno, pues a estar en un hospital, a que tengas que ir a visitar a uno de tus familiares porque tenga pues una enfermedad, haya sido operado, lo que sea, para darte cuenta de la implicación que tienen nuestro personal sanitario y de los pocos medios que en numerosas ocasiones tienen y cuánto pueden hacer con tan poco. Pero esto no se puede romantizar. No se puede romantizar la precariedad,
No se puede romantizar el hecho de que con pocos recursos hagan tanto y lo hagan tan bien. Hay que darles recursos, hay que mejorar la sanidad, hay que mejorar las condiciones de estas personas que tanto hacen por la sociedad. Y es que basta que lo veas en tus propias carnes o en la de algunos de tus familiares para darte cuenta, ¿no?, de que en una situación de tanta vulnerabilidad como puede estar cuando alguien está enfermo o enferma, que estas personas hagan tanto por cuidarlo, ¿no? Así que bueno, ahí queda también ese mensaje de Mujica, de cuánto nos necesitamos los unos a las otras, y desde aquí pues seguimos insistiendo en la vergüenza que suponen estos miles de despidos del personal sanitario que ya ahora, incluso antes de los despidos, están en una situación insostenible. This cage that can't fit you. For now it's fine. Waste of our time out where the stars forget to shine. Y un tema radicalmente distinto, pero que también va a configurar y mucho la política española, es el asunto del Congreso del Partido Popular que se celebra este fin de semana. Lo llevan en portada varios periódicos. El diario La Razón dice que Feijóo asumirá el reto de evitar más coaliciones con Vox. Veremos si es cierto que en esa nueva hoja de ruta del Partido Popular está el distanciarse con Vox. Es verdad que en Castilla y León no fue así y que, de hecho, según publica Público.es, el feminismo de Castilla y León se manifestará contra Vox por el retroceso en igualdad. El movimiento feminista de Castilla y León, integrado por numerosas plataformas, realizará este mismo sábado 2 de abril una marcha en Valladolid que se prevé multitudinaria bajo el lema «Ni un paso atrás en nuestros derechos». Según el diario La Razón, insistimos, Feijóo asumiría el reto, decía, de evitar más coaliciones con Vox, pero el caso es que ya tenemos una. Además, uno de los anuncios que se ha hecho respecto a este Congreso Nacional del Partido Popular, que como digo se va a celebrar este 1 de abril y también el 2 de abril, este sábado, pues está el anuncio de que Cuca Gamarra sería la secretaria general del Partido Popular. Feijóo, se ha anunciado que Feijóo pues va a proponer a Cuca Gamarra como secretaria general del Partido Popular, y sobre esto le preguntaban a la propia Cuca Gamarra. En primer lugar, yo quiero agradecer la confianza que deposita en mí Alberto Núñez Feijóo, y acepto ese encargo y esa propuesta que me hace. Como todos ustedes saben, es una propuesta y tiene que ser aprobada en el Congreso que vamos a celebrar este fin de semana en Sevilla. Y por eso, bueno, pues seremos prudentes hasta que ese momento pues yo sea realmente designada, si así lo quieren mis compañeros, ¿no? Como yo creo que ya todos ustedes saben, yo soy una mujer de partido, una mujer del Partido Popular, siempre disponible para aquellas labores en las que pueda ser útil y me necesite mi partido. Y por tanto, pues ahí nuevamente voy a estar. Bueno, si escuchábamos a Cuca Gamarra sobre ese anuncio de que ella podría ser la secretaria general del Partido Popular. El diario.es decía: Cuca Gamarra, de sorayista en la corte de Casado, a dirigir el Partido Popular de Feijóo. O sea, es uno de los símbolos de cómo pues algunos dirigentes del Partido Popular han hecho un giro radical después de toda la polémica que sucedió dentro del Partido Popular. Dice: la política riojana es la propuesta del nuevo presidente del partido para asumir la Secretaría General, el penúltimo escalón de la pirámide de poder, a donde llega 20 años después de su primer cargo como concejala del Ayuntamiento de Logroño. Además, sobre esto hay varias informaciones sobre el Congreso del Partido Popular en Público.es. Dicen que Feijóo emulará en su Congreso de Sevilla al Aznar de 1990 como líder absoluto del Partido Popular, y que este viernes Feijóo tendrá como teloneros a Aznar, Rajoy y a, ojo, Casado.
Y todo esto en un contexto en el que, bueno, pues el Partido Popular tendrá que decidir cuál es su relación con el partido de extrema derecha. Para empezar, dice Público.es que ya habrá presiones, porque Hazte Oír llama a sus seguidores a presionar a Feijóo. El lobby ultraconservador lanza una campaña dirigida al próximo líder del Partido Popular para pedirle que defienda con claridad la vida, la familia, la unidad nacional y las libertades, incluida la defensa de la lengua común. Esta es la campaña que va a hacer este lobby ultraconservador. Y yo me pregunto, ¿dónde estarán las presiones y las protestas de la gente moderada de la derecha, de la gente moderada del Partido Popular, la que quiere un partido dentro de los estándares democráticos, dentro de la defensa de la Unión Europea, y cómo pues defienden un partido que esté distanciado de la ultraderecha? Estaría bien que también les escuchásemos, que también pues saliesen a la calle y hiciesen campañas para que el Partido Popular se distancie de la ultraderecha y sea un partido considerado un partido de gobierno, y pues se hiciese también una oposición como tal. De momento, lo que sí que vamos a ver van a ser esta campaña de presión ultra por parte de este lobby ultraconservador, básicamente para que pues no busque la moderación, sino que pues siga un poco siga un poco los postulados de la ultraderecha. Pero ojo, que es que eso ya está capitalizado por Vox, que es que ni siquiera podría ser eso una buena estrategia, y seguramente lo tengan que tener en cuenta dentro del Partido Popular. Así que muy expectantes con lo que va a suceder en ese congreso del Partido Popular entre este viernes y este sábado. Y muy atentos y atentas también a las declaraciones que iremos viendo, porque eso nos podrá hacer intuir un poco cuál es la hoja de ruta que va a tomar el Partido Popular, si va a ser hacia el camino de la moderación o va a continuar con la defensa de los pactos con la ultraderecha, que, como ya hemos visto en Castilla y León, está teniendo ya especiales consecuencias y reacciones por parte del feminismo, que insiste en que no quieren dar un paso atrás en lo logrado en materia de igualdad en derechos de las mujeres, sobre todo porque ya quedaba mucho por delante por avanzar como para que encima nos hagan retroceder. Esto en Castilla y León, pero Castilla y León es un aviso también de las consecuencias que pueden tener los pactos entre el Partido Popular y Vox. Así que estamos expectantes, confiamos también en que la parte moderada del Partido Popular se imponga de una vez y el Partido Popular llega a distanciarse de Vox, porque eso también va a tener una gran implicación en los derechos de las mujeres y también de los hombres de este país. Pero como cada viernes, hasta aquí tenemos la página de actualidad, y como cada viernes contamos con el análisis de Pilar de la Peña, que hace ese resumen de la prensa internacional. Lo escuchamos. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos también un capítulo en La Cafetera para hablar de cómo proyecta la imagen de España la prensa internacional a través de sus informaciones con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que ya hemos hablado mucho sobre la inflación, sobre la autorización para racionar productos. Esto ha sido destacado por medios de todo el planeta. Sí, la verdad es que esta semana ha habido varios titulares, casi notando el alarmismo, pero poniendo de relieve esto, ¿no? Como el dato de la inflación en marzo de casi el 10% y el más alto en 37 años, desde 1985, es una cosa que está llamando mucho la atención en los medios internacionales y que está siendo muy destacado y muy, pues eso, puesto de relieve, ¿no? Hay desde el New York Times, el Figaro, The Telegraph, Euronews, ABC News, Anadolu, La Croix, en fin, multitud de medios que lo ponen de relieve. Algunos destacan que
precisamente que desde el gobierno se señala y se culpa un poco a la guerra de Rusia en Ucrania, que además esta inflación no solo se produce en España, hay varios medios que cuando destacan el caso de España hablan también de Alemania, que también cuya inflación también está en niveles récord, y yo te digo que muchos medios ponen de relieve que en buena parte se debe la inflación al precio de la energía, de los alimentos, y que en este sentido se señala el impacto de la guerra en Ucrania, con lo cual pues sí que esta idea sí que ha tenido bastante eco. También es verdad que luego esta otra noticia que hemos conocido en estos días de que el gobierno va a permitir el racionamiento de algunos productos para evitar escasez, pues ha llamado la atención de medios como Bloomberg o como la RAI, como Reuters, que lo ponen de relieve, este anuncio en el BOE que el gobierno va a permitir que algunos supermercados pues limiten el número de productos que puede adquirir un cliente para evitar esta escasez. Se recuerda de hecho lo de la semana pasada, ¿no? Como la huelga de transportistas pues provocó cierto desabastecimiento, y sí es verdad que se pone de relieve esta situación. Recordemos que además la semana pasada también hubo muchos medios que hablaron y alertaron del cierto descontento social, del peligro que estos datos económicos pues pueden tener para digamos la convivencia y para la estabilidad en España, y sí que es verdad que varios medios, ya te digo, lo llevan y lo destacan especialmente. Y hemos visto también cómo, en todo caso, ha sido valorado por la prensa internacional este acuerdo al que llegó el gobierno de Sánchez en la Unión Europea, considerar a España como una isla energética dentro de Europa. La prensa estadounidense ha puesto de relieve esto, ¿no? Sí, la verdad es que es un reportaje que habla de este acuerdo, pero habla también de cómo España y Portugal, en realidad, con toda esta crisis por la invasión rusa de Ucrania, pues han emergido como una especie de isla energética, y no solo en este acuerdo en la Unión Europea, sino en general, ¿no? Dado esta baja dependencia del gas ruso y sobre todo la gran implantación de energías renovables que tiene el país. Y en concreto es un artículo que lo firma Associated Press, la agencia estadounidense, pero que han republicado el Washington Post, el San Francisco Chronicle, ABC News, es decir, multitud de medios estadounidenses, y que se titula así, ¿no? Que España y Portugal han emergido como islas energéticas. Pone de relieve esto, que esta baja dependencia y las condiciones particulares a nivel de la energía de España y Portugal pues pueden incluso abrir, digamos, posibilidades de que hasta se beneficien, entre comillas, de esta crisis y sobre todo del intento de Europa de reducir su dependencia de Rusia, que en este sentido se mencionan pues todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La gran capacidad de plantas regasificadoras que tiene España, y que en este sentido, por ejemplo, los medios estadounidenses destacan que podría pues recibir buena parte del gas que Estados Unidos tiene previsto exportar a Europa, ¿no? Y luego finalmente destaca que este concepto de isla energética es un poco el que han abanderado tanto Pedro Sánchez como Antonio Costa, los primeros ministros o los presidentes de ambos países, para conseguir esta especie de decisión o de hecho histórico que la Unión Europea va a permitir temporalmente pues que salgan del mercado de fijación de precios para realmente pues paliar los efectos, dado además esta especie de condicionamiento o de situación de isla energética a nivel europeo, con lo cual sí que lo están poniendo de relieve los medios estadounidenses. Además hemos visto en The Economist cómo se hablaba de la crisis abierta con el pueblo saharaui. Decía The Economist que tras el apoyo de España, Marruecos huele a victoria, ¿no? Sí, huele la victoria en el Sáhara. Era bastante contundente, es verdad. Ya lo hemos comentado, ¿no? El cambio de posición y de giro en política exterior que ha dado España con respecto al Sáhara es un asunto que sigue dando que hablar y que sigue además provocando ciertas reacciones, ¿no? También comentábamos esta semana cómo en esta especie de cumbre histórica que ha tenido Israel y Estados Unidos con varios países árabes, en concreto uno de ellos Marruecos, pues se ha vuelto a recordar este apoyo de España, y de hecho Israel que ya había mostrado su apoyo a Marruecos en el asunto, en la cuestión del Sáhara, ha insistido en esto. Pero uno de los análisis que más me llama la atención es este que ha publicado The Economist, el semanario británico, que además es un semanario con mucha influencia a nivel europeo y en política exterior, y que pues destacaba esto, ¿no? Que España en realidad ha abandonado esta
tradicional neutralidad en la cuestión del Sáhara y se ha inclinado a favor de Marruecos, y que esto realmente estaba haciendo que Marruecos casi olfateara la victoria en el Sáhara. El semanario recordaba que se trata de un conflicto que lleva bloqueado y que lleva estancado muchas décadas, ¿no? Y que ha permanecido ahí un poco al margen de la mirada de la comunidad internacional, dejado un poco de lado, pero que esto había vuelto a colocarlo. Lo que pasa que una de las cosas que destacaba el semanario británico es que la estrategia marroquí había combinado algo así como la fuerza y ciertas argucias diplomáticas, ¿no? Y, por ejemplo, destacaba y recordaba pues esta política de abrir fronteras para presionar en Ceuta, Melilla, y alguna reducción en cooperación de inteligencia o el boicot a puertos españoles como uno de los instrumentos que había ido pues utilizando Marruecos para conseguir este giro de la política española, y alertaba alertaba también de que Marruecos, aunque está olfateando la victoria, pues no está todo decidido y todavía hay algunos aspectos que pueden condicionar este conflicto y la resolución de lo que puede pasar con el pueblo saharaui. Pero sí señalaba que este paso dado por España pues estaba teniendo efectos y estaba provocando que se alterara y que volviera a abrirse este dossier. Oye, luego está este asunto de Juan Carlos I, esa sentencia que denegaba la inmunidad a Juan Carlos I en el Reino Unido. Parece que abre la puerta que se ha juzgado allí. ¿Esto qué tal qué cobertura ha tenido en medios internacionales? Pues también la verdad es que muchísima, porque ya lo hemos comentado, ¿no? Lo que tiene que ver con el rey emérito tiene mucho tirón en medios de todo el globo, y he encontrado, pues, han hecho eco de esta sentencia del Tribunal Británico, del Alto Tribunal Británico de Londres, que negaba esta inmunidad que pedía Juan Carlos, pues desde el Washington Post al Telegraph, que es el Daily Telegraph en Reino Unido, que es uno de los diarios que más ha impulsado o investigado incluso los casos de corrupción o los escándalos financieros del rey Juan Carlos, el Libération, el diario francés, Bloomberg, ya te digo, The Guardian, The Irish Times, ABC, en fin, multitud de medios lo han destacado, y ponen de relieve que la justicia británica ha considerado que no había lugar a esta inmunidad que aducía el rey emérito para evitar este caso y esta acusación de acoso y de espionaje de Corina Larsen, de su ex amante, y en este caso lo que destacan los medios internacionales es que es muy posible que tenga que enfrentarse a juicio, ¿no? Que al menos es lo que los jueces británicos hablan. Libération, el diario francés, hablaba que lo titulaba algo así como un Me Too en la realeza, ¿no? Y destacaba que Juan Carlos había perdido su inmunidad. Ya te digo que todo lo que tenga que ver con el rey emérito pues tiene bastante con los medios internacionales, y de hecho esto es de hace unos días, estas informaciones, pero ayer mismo pues encontré un artículo en Der Spiegel que, citando un poco a esta periodista francesa, autora de alguna biografía sobre Juan Carlos, pues decía que el rey emérito estaba contando los días para volver a España, ¿no? Y que pese a todo esto, que aunque tenía incluso pendiente este posible juicio en Reino Unido, y pese a lo que había anunciado en esta carta que también conocimos hace unos días sobre que iba a mantener su residencia en Abu Dhabi, que en el fondo él mantenía sus planes y su intención de regresar a España lo antes posible. Bueno, pues es el retrato que ha hecho la prensa internacional de nuestro país, la fotografía que ha hecho de nuestro país en esta semana. Pilar de la Peña, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a la Resistencia, como siempre. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores.
Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de los documentales, de las películas, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Claro, me decía Ana Pastor, dice, pues ha salido la segunda temporada de La Unidad. Habíamos hablado de esa serie en su primera temporada. Tuvimos además una entrevista con una de las protagonistas, ¿no? Sí, estuvo Natalie Poza, que es la comisaria encargada de La Unidad. Ya recordamos en la primera temporada que La Unidad, aunque es una serie de ficción que se puede ver en Movistar, está basada en una unidad de policía de élite que específicamente se centra en la lucha contra el terrorismo yihadista. Natalie Poza nos contó que ella se había inspirado en su papel en una comisaria que existe, de cuyo nombre evidente pues no se hace público, que lleva esta unidad en España, o una de las unidades como esta que hay en España. Así que entramos bien en la primera temporada y tengo que decirte que a mí me gustó, como ya dije, la primera temporada, y tengo que añadir que esta segunda temporada me ha gustado todavía más. Creo que crece más todavía. Vienen a por nosotros, con nombre y apellido. ¿Has visto cómo mataban a tu compañero? Miriam, eres humana. Recomendable, pero decías, además tiene algún mensaje que envía que es bastante interesante. Sí, la primera temporada termina, no es mucho spoiler, ya sé que a ti te da igual, pero bueno, uno de los cabecillas de las células yihadistas es detenido. La segunda temporada te cuenta las implicaciones que tiene esa detención a todos los niveles. Por un lado, las investigaciones que consigues hacer gracias a esas detenciones, desarticulas posibles atentados, por ejemplo, y las implicaciones personales que tienen para quienes se dedican a esto, ¿no? La célula yihadista que está más activa decide poner el foco en los policías que están investigándoles, y eso significa que ponen el foco en ellos, en sus familias, en su día a día, y obviamente pues sus vidas corren peligro, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aciertos de la serie, desde luego, es, aparte de Natalie Poza, Luis Zaera, la propia Mariana Álvarez, Dani de la Torre y Alberto Marini, que son los directores. Creo que hacen una selección, un casting increíble, y que hacen crecer más a los personajes en esta segunda temporada. Y luego la incorporación de quienes hacen el papel o bien de yihadistas o bien de gente que no son yihadistas, pero como ya hemos vivido en España y en otros países, pueden ser confundidos porque pertenecen pues al Islam, ¿no? O practican el Islam, mejor dicho. Son 6 capítulos, ¿no?, esta segunda temporada. Sí. Y la relación personal que entre algunos de los protagonistas, me he olvidado de decirte también a Michel Noer, que es el actor argentino que aparece en la primera y en esta segunda temporada, que tiene mucho más peso todavía. Yo me la vi, mira, estábamos hablando de los viajes que he tenido que hacer justo al llegar del último viaje de Bruselas en un fin de semana. Creo que es muy, muy fácil. ¿Ah, sí? Tiene ¿Te atrapa tanto? Sí, porque tiene dos cosas muy buenas. Yo creo que mantienen el nivel de acción, incluso creo que lo superan de la primera temporada, es decir, tiene muchísima fuerza y mucha potencia, pero te añaden toda esta otra parte de fragilidad de gente que es súper valiente, porque realmente esta gente que existe, aunque esto sea ficcionado, son muy valientes, ¿no? Pero hay un momento en el que se vuelven muy frágiles porque no son solo ellos objetivos, sino sus propias familias, sus hijos que son pequeños, etcétera, ¿no? Entonces me parece que combina muy bien ambas cosas y quieres ver más para saber qué les pasa. Ponen además, en la primera temporada, no sé si recordarás que había un atentado o la simulación de un atentado en ficción muy parecido al de la Rambla, es decir, un atentado terrible en el que un tipo va con una furgoneta atropellando a gente. Y en esta segunda temporada plantean diferentes opciones de atentado. Y alguno de ellos es que no ¿lo digo o no lo digo? Sí, yo sí, el que tema el spoiler, que se tape las orejas 10 segundos. Vale, venga, pues las orejas 10 segundos. Bueno, no, digo que una de las opciones que se plantean es la posibilidad de atacar un colegio. Esto que lo hemos, muchas veces se ha planteado incluso como hipótesis, no recuerdo qué película era, que decía, si tú detienes a una célula terrorista y tienes la capacidad de hacerles decirte cuál va a ser el próximo objetivo y te dicen que el próximo objetivo es un colegio, ¿hasta dónde aprietas en ese interrogatorio, no? Bueno, esta situación es que es un poco llevado al extremo. Esto no aparece, esta parte, pero sí que plantean la posibilidad de que exista un atentado en un colegio, y hasta ahí puedo leer. Y entonces, te recorre un escalofrío todo el capítulo, el cuerpo, porque
porque realmente la gran diferencia entre el terrorismo yihadista y el que, por ejemplo, habíamos conocido en España, el de ETA, es que en ETA son unos asesinos que después de cometer los atentados buscaban la huida rápidamente, y en el terrorismo yihadista, entre otras muchas diferencias, bueno, pues están dispuestos a inmolarse, como ya sabemos, ¿no? Entonces ahí no hay posibilidad ni de intentar escapar, ni de negociar, ni nada por el estilo. Estos van a inmolarse y ya está. Así que bueno, hay una parte en la que sufres también. Y he leído que sí, había una crítica en Bertele que decían, en la primera temporada había escenas, cuando terminaba el capítulo te quedabas sobrecogido, porque te mantiene bastante en tensión, algo que han mantenido bastante, secuencias muy espectaculares en lo visual, muy espectaculares en lo emocional, dice que te trasladan a realidades que tenemos alrededor, decían. ¿Coincides? Sí, absolutamente, porque además juegan un poco con esto que te decía de en un momento de una tensión social. Bueno, pensad que todo lo que hemos vivido en los 2 últimos años, ¿no? Una pandemia, el volcán, la guerra, Filomena, etcétera, ha quitado el foco de la amenaza que supone el terrorismo yihadista. Recuerdo que en la primera temporada la comisaria, cuyo nombre nunca se da, decía que ellos durante la pandemia habían seguido trabajando igual que si estuviéramos en máxima alerta de amenaza terrorista, ¿no? Entonces, muchas veces lo que la serie te cuenta es que esa amenaza siempre es latente, que en países como el nuestro, que ya hemos vivido el 11M y bueno, los atentados de las Ramblas y otros, esta gente tiene que estar en alerta permanente, pero también existe la posibilidad, y esto es a lo que iba, que te equivoques y que consideres sospechosos, ya no digo culpables, a gente de los entornos o las familias también de ellos, que a lo mejor saben o a lo mejor no a qué se dedicaban y si eran terroristas o no. He aprovechado también para ver, esa no he podido verla entera todavía, es un documental que acaba de estrenar Netflix que se llama 800 metros, que son varios capítulos, como digo, y que es la investigación sobre el atentado de la Rambla. Y tienen, sí, la verdad es que hay un material que yo no recordaba. Los tipos que se inmolan, bueno, que algunos de ellos mueren en Alcanar, y luego está también el de la furgoneta de las Ramblas, grabaron vídeos en sus teléfonos móviles probando cómo se ponían los cinturones con explosivos, etcétera, y todo eso aparece, esa investigación aparece en el documental, y justo ha coincidido que lo he visto con La Unidad, o sea que ficción y realidad, desgraciadamente, en esto se parecía bastante. Pues tienen bastantes buenas críticas por lo que estoy leyendo. Sí que he leído, claro, en un país además en el que el terrorismo golpeó de esta forma, ¿se puede hacer una serie sobre esto? Sí, claro, bueno, ya se demostró que Patria es una de las mejores series, yo creo, que ha parido este país, y en concreto Aitor Gabilondo. Y fíjate que creo que es más delicado hacer el tema de Patria, porque, no sé, de alguna manera da la sensación de que nos toca partes más sensibles de nuestra historia. Pero claro, el 11M lo cambió todo. El 11M introdujo una variable de violencia bestial de esta gente que no teníamos, y después se ha ido replicando. Después fueron los atentados de Londres, de París, los de Cataluña, y esa amenaza ha seguido ahí. O sea que yo creo que no solo se puede hacer una serie, sino que se debe. Y desde mi punto de vista, o por lo menos de lo que yo conozco, está bastante bien construida la historia en torno a cómo funcionan las unidades, sabiendo que es ficción, evidentemente, pero que está muy bien construida y documentada. Yo, fíjate, como llegué, te preguntaba a Zares en el chat mientras grabábamos la sección, es una serie como Geo, y no es Geo, es una unidad de élite, no es aquel serie documental de la que ya hablamos, que era Geo, que yo cogí con bastantes prejuicios, como recordaba Ana, y que después, la verdad, me pareció absolutamente fascinante, porque las series policíacas españolas yo nunca me han parecido muy atractivas, pero reconozco que en los últimos... Ha habido un salto. Ha habido un salto absolutamente extraordinario. Sí. O sea, tanto en la estructura como en la dinámica, la velocidad, todo eso han ganado muchísimo. Antes eran bastante... Me daba la impresión a mí, pero bueno, supongo que retrataban su tiempo. No, pero mira, hemos hablado aquí de antidisturbios, aparte de La Unidad, Geo, que es documental. Yo creo que la calidad en general de las series españolas está siendo altísima. Bueno, además es que las grandes plataformas vienen a buscar creadores a nuestro país y hacen aquí sus propias series.
yo creo que es indiscutible y que además, como tú dices, el tema de acción, que quizás siempre nos habría parecido como que no estaba tan a la altura de una jungla de cristal de Bruce Willis, por hacerle un pequeño homenaje esta semana, pues yo creo que claramente sí, ha habido un salto cualitativo y estamos al primerísimo nivel. Pues la segunda temporada de La Unidad, que nos recomienda esta semana Ana Pastor. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. Peggy 18. Bueno, qué buenos ratitos, qué buenos momentos pasamos jugando con los oyentes de la cafetera. Claro, hay algunos que no lo sabéis todavía, pero los jueves por la tarde quedamos a las 7 de la tarde en el canal de Twitch para echar unas partidas. Hemos elegido el Among Us en estos días y nos hemos echado unas risas tremendas jugando, bueno, algún videojuego, grabando estas secciones, preparando un poco el programa, pero hemos pasado momentos muy divertidos. Bueno, y esta semana ya sabéis que hablamos de videojuegos los viernes en la cafetera y además con propuestas de los propios oyentes. Zaresh, muy buenos días. Buenas. Ah, qué buen rato pasamos ayer jugando a la Among Us. Bueno, a ver. Aquí el compañero Fer se estuvo ahí agazapado en la oscuridad hasta casi el último momento para meter puñaladas traseras a sus compañeros en la estación espacial. Ahí. No, puñaladas traseras Nadie nada. se lo vio venir. Claro, pero porque el reverendo nunca miente. Pero bien que me pillaron rápido. No te creas tú que tardaron mucho el resto de pasajeros. Yo cuando lo vi casi me chivo. O sea, yo estaba viéndolo en ese momento, no estaba jugando, no estaba en la partida, pero casi me chivo. Yo, De verdad, los oyentes tenéis que pasaros un jueves por la tarde porque es muy divertido, pasamos un rato muy agradable y se puede participar en la partida. O sea, es una partida colectiva en la que están jugando los propios oyentes y además la estamos retransmitiendo. Entonces, es un momento muy gracioso y como se trata además es una especie de juego de rol. Los que hayáis jugado alguna vez al juego de cartas Lobo de Castro Viejo, me parece que se llama el juego Lobos, pues es muy parecido. Se llama aquí, es que como es un juego que en cada sitio se llama de manera diferente, aquí se llama, por ejemplo, Pueblo Duerme. Claro, pues igual. Dice, Fer, no sabes mentir, se te notó mucho, dice Maquis. No. Lo que pasa es que alguno además seguro que estaba viendo la emisión. Hubo alguien que dijo, sí, pero Fer siempre dice al principio no sé qué y esta vez no lo ha dicho, seguro que es el culpable. Digo, anda que... Pero bueno, en fin, entonces hoy hablamos de videojuegos, los viernes hablamos de videojuegos aquí en la cafetera y Zares se había presentado voluntaria. Dice, porque hay un juego que es Persona 5, de la saga Persona. ¿Qué tipo de videojuegos son? Pues mira, son una mezcla de varios juegos. Por un lado son RPGs, ¿vale? Y por otro, RPGs son, por ejemplo, los Final Fantasy que hemos traído en el programa, o también los Kingdom Hearts que también nos hemos traído, que son juegos en los que tú tienes un personaje y lo vas desarrollando con una serie de habilidades, y además de habilidades, pues vas desarrollando sus historias y tal. Y eso lo combina con un tipo de juego que es una especie de heredero de lo que eran en su día los libros juegos, ¿vale? Estos libros tipo Elige tu propia aventura. En ordenador también tuvieron unos herederos que son las aventuras conversacionales o textuales y como un pariente muy lejano, como una especie de bisnieto, son las novelas visuales, que es un género que en Japón se juega mucho, que son pequeñas historias en las que tú tienes mucha imagen, ¿vale? Aunque sea estática, aunque sean dibujos, tienes mucha imagen y textos muy escuetos, pero tú vas tomando lecciones en esa historia, que puede ser pues una historia en la que intentas desarrollar relaciones con gente que te gusta, ¿vale? Son los simuladores de citas, o juegos de terror también, o thrillers psicológicos también que no tienen por qué ser de terror. Es todo un género que allí se lleva mucho, y en esta saga en concreto de Persona, a partir del tercer juego, decidieron incorporar muchos de esos elementos. Entonces cogieron una especie de ambientación de Japón, ¿vale? Es una empresa japonesa que es Atlus, que se dedica a hacer juegos son una especie de Pokémon, pero no son Pokémon, son mucho más guays que los Pokémon, porque tienes demonios, vas coleccionando demonios y ángeles y seres mitológicos de muchas mitologías, ¿vale? Y están ambientados en Japón, todos ellos. A veces es un entorno rural, otras veces es un entorno urbano, otras veces es más bien futurista. Este en concreto es un entorno urbano, están en Tokio, de hecho hace una recreación de algunas partes de Tokio muy bonita. Y también juega mucho con el tema del subconsciente colectivo y las personalidades. Pues se llama persona por una razón, porque los personajes tienen
coge cosas del psicoanálisis de Jung. Yo como no sé de estas cosas tampoco me voy a meter a hablar de ellas, pero coge elementos como el yo y también de cosas de Freud y esas cosas y las mete en el juego como elemento jugable en lo que es la mecánica del desarrollo del personaje y sus relaciones con otros personajes. Mete cosas también de ocultismo, porque, claro... Pero lo que veo es que el tipo de gráficos es casi un cómic, o sea, son gráficos bastante elaborados y parece que estás jugando con los protagonistas de un cómic, ¿no? Exactamente, son juegos muy, 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 muy visuales. Y toda la gama toda la saga de estos videojuegos, ¿cada uno tiene una historia diferente? ¿O cómo es? Sí, cada persona tiene una historia diferente. A veces ves algún personaje que es de otro de los juegos por ahí danzando, pero cada persona, o cada Shin Megami Tensei, que es la saga principal de la que salen estos juegos, está desarrollado en su propia ciudad, con sus propios personajes. No tienen casi relación, salvo las mecánicas que heredan unos de otros. Por ejemplo, a partir del 3, cómo creas los vínculos entre los personajes de tu party, de tu grupo de personajes en sí, que en este caso son una especie de justicieros, ¿vale? Que van arreglando entuertos por todo Tokio, mascarados como personajes de cómic. Por ejemplo, el prota es el Joker, no es el Joker, pero es como una especie de Batman que se hace llamar el Joker porque es la carta que sirve para todo, es el comodín. Luego hay otra que parece Catwoman, y es que me hace mucha gracia porque en concreto tiene muchas cosas que dices tú, es que parece que hayan cogido los cómics de superhéroes americanos y hayan dicho, vamos a poner estos personajes en Japón y que sean adolescentes de instituto intentando resolver una serie de crímenes con una conspiración del gobierno. Está muy chulo. Y son aventuras gráficas, o sea, tú tienes que ir eligiendo un poquito las opciones que te van dando pasos en una dirección o en otra. Sí, está guiado porque estos juegos te dan libertad, ¿vale? Tú te dejan suelto en Tokio, en unas zonas de Tokio por las que tú te puedes mover y puedes hacer minijuegos, porque tiene muchos minijuegos. Tiene, por ejemplo, uno de batear. Entonces vas a una tienda de estas que tienen ellos de espacio de bateo y vas a sacar la mayor puntuación posible. Otras veces son minijuegos en los que tú tienes que trabajar, porque claro, el chaval está en Tokio de prestado, como quien dice. Te cuentan, no voy a entrar en spoilers, pero está como una especie de periodo de aprobación después de un incidente que tiene con la policía. Entonces tiene que trabajar porque está de prestado en la casa de un amigo de sus padres, ¿vale? Entonces los juegos, lo que es encontrar trabajo es un minijuego, desbloquear sitios es otro minijuego. O sea que dentro del juego también hay un montón de pequeños minijuegos que te van dando también otras... Algunos son de ir siguiendo historias, de hilos de historias muy pequeños. Luego tienen entornos en los que, como juega con el subconsciente también, y cosas sobrenaturales, hay como una especie de Tokio paralelo, ¿vale? Creado por el subconsciente de la gente que vive en Tokio, entonces vas solucionando problemas allí, peleas y todo eso. Es un RPG, entonces vas haciendo también cosas de lanzar magias y todo eso. Está chulo. A mí es una saga que me gusta mucho y me enganché ahí hace, yo qué sé, que debía de ser 2010 o por ahí. Entonces, desde entonces han salido un buen puñado de ellos. Tiene juegos de danza, de baile también, de rítmicos. Tiene como minijuegos también salidos de ello. Pues es Persona 5, la última entrega de esta saga, la saga Persona. Son unos juegos con un estilo muy peculiar, efectivamente, como decía Zares. Son novelas visuales prácticamente, pero también están en su contenido algunos minijuegos dentro. Por ejemplo, la parte de lucha es muy, muy, muy divertida. Tiene un sistema de lucha con los monstruos muy divertido, muy, muy rápido. A pesar de que es por turnos, es súper rápido. Pues nos quedamos con la recomendación. Zares, gracias. Cuídate mucho. Nada, a mandar. Cuídate. Hasta la próxima. Adiós. Igual. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía.
Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully in the morning light, asking nothing in return. She's waiting for the hummingbirds to fly by with the most beautiful smile. Bueno, no sé si me escucháis bien, sí. Estamos llegando ya al final, a la recta final del programa de hoy, de este viernes. Como decíais, nos quedan así como unos minutitos de sobremesa. Y bueno, pues siempre terminamos un poco los últimos minutos, los dedicamos a desear buen fin de semana, a también relajarnos un poquito después de todos estos minutos de actualidad, también de entretenimiento, gracias a personas como Zares que dedican parte de su tiempo para compartirlo con nosotros y con nosotras. Y nada, lo dicho, poco más que agradeceros una semana más que estéis haciendo compañía en este grupo de resistencia. Y bueno, decíais, claro, ¿cómo puede ser que estés tan asombrada, ¿no? con que no hayamos aprendido de todo esto de la pandemia, de que bueno, pues se esté tratando así a nuestros sanitarios y sanitarias? Bueno, yo creo que después de la indignación tiene que venir la acción. Y está bien que nos indignemos. Es el primer paso, como digo, para la acción, pero efectivamente después hay que tener esperanza en cambiar las cosas y ponerse manos a la obra. Creo que como ciudadanía tenemos una deuda pendiente con todas aquellas personas que arriesgaron también su vida para salvar la nuestra, y creo que no somos realmente conscientes de todo cuanto han hecho y cuánto siguen haciendo y de cuánto les necesitamos. Ojalá no haya que llegar al punto, ¿no? de tener que necesitar la sanidad para darse cuenta del gran valor que tenemos en nuestro país, gracias a los impuestos también que damos cada una de nosotras, y la sanidad que tenemos y los profesionales y las profesionales que tenemos. Así que bueno, desde aquí también lanzo ese mensaje que después de la indignación tiene que llegar la acción. Tenemos que apoyar, tenemos que poner en valor la sanidad de nuestro país, y eso implica proteger las condiciones laborales de nuestro personal sanitario y agradecer, seguir estando agradecidos y agradecidas por todo cuanto han hecho y cuánto siguen haciendo al pie del cañón por nuestra vida, por nuestra salud, que es algo que no se puede comprar. Así que bueno, digamos que hasta aquí llegaría el programa de hoy. Dice por aquí Xavi Gracia, ¿qué planes tienes este fin de semana? Sé que esto lo haces para que nos quedemos muchísimo más tiempo, pero bueno, mira, hoy tengo un plan bastante guay por la tarde.
que es de ir a exposiciones. Y bueno, pues iré con gente a ver algunas exposiciones y nada, y además os invito a que también os refugiéis un poco en la cultura, que también la cultura nos necesita. También ha sido un sector que lo ha pasado bastante mal durante la pandemia y también incluso por puro egoísmo, ¿no? Porque creo que puede ser un gran refugio en el que encontrar sosiego en medio de este mundo convulso en el que vivimos. Está bien informarse, aquí lo hacemos cada mañana. Está bien analizar la situación, como digo, pasar de la indignación a la acción, pero también reservarnos algunos momentos para el sosiego, para la tranquilidad y para el disfrute propio. Y en eso, bueno, pues os invito también a que os refugiéis en todos los encuentros y en todas las acciones culturales que podáis tener en vuestras ciudades, en vuestros pueblos, porque de verdad que a mí me ayuda muchísimo también a salir un poquito a veces de este ambiente convulso y de encontrar el sosiego y disfrutar de las pequeñas cosas. Así que nada, os deseo un buen fin de semana con vuestros seres queridos, que disfrutéis con ellos y con ellas y bueno, y también que busquéis algunos planes interesantes para relajaros el fin de semana, porque el lunes volvemos aquí en la cafetera a hablar de actualidad, volvemos a analizar y volvemos al pie del cañón para pasar de esa indignación a la acción. Muchísimas gracias. Un día más, una semana más. Gracias por vuestra compañía, de verdad que es muy, muy valiosa. A todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y recordad, si estáis escuchando esto, no estáis solas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.